Dios les bendiga, iglesia. Una vez más estamos con ustedes en este tiempo en nuestro estudio semanal de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar desarrollando un tema que espero que les sea de mucha bendición. Es uno de los temas de mayor importancia y relevancia en las Escrituras. Ahora, no estoy diciendo que es el único, hay muchísimos, pero este es uno de los temas que encontramos en el Antiguo Testamento que señala una obra importantísima que se relata y que aconteció durante el tiempo de lo que conocemos del Nuevo Testamento. Así que prepárese. Le invito a que también usted comparta este estudio, la palabra, para que otros puedan ser edificados y también podemos mirar que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Soy el pastor Jerónimo Pérez Jr. y vamos a entrar entonces de una vez a el tema que vamos a desarrollar. Vamos a estar hablando sobre Cristo y el día de la expiación. Ya ve por qué él estaba diciendo de que este tema es de mucha importancia, porque en las Escrituras lo encontramos bien claro, bien definido, y esto es algo que Dios le enseñó a su pueblo en relación al día de la expiación. El día de la expiación. Y esto es un tema amplio, grande e importante en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento y con nosotros? Por eso es que vamos a desarrollar este tema, Cristo y el día de la expiación. Vamos a comenzar diciéndole, presentando cuál era la necesidad de por qué el pueblo de Dios tenía que tener un día de la expiación, un día señalado. ¿Por qué Dios le pidió esto? Bueno, para comenzar vamos a decir de que esto de que hablamos de expiación tiene que ver con el Yom Kippur, algo muy conocido por nosotros en estos días, ¿verdad? Este es el día de la expiación. La palabra literalmente nos da un significado de que Yom Kippur, el día de expiación, significa cubrir. Esta es lo que da el entendimiento, lo que enseña. La necesidad de este día de expiación, de Yom Kippur, de día de cubrir, tiene el concepto de que debía de tener un día como esto para cubrir el pecado, haciendo un pago equivalente a esto. Entonces, el día de la expiación tiene que ver con la necesidad de cubrir, de pagar por el pecado del pueblo. Tenía que haber un rescate por ello, y Dios señaló entonces este día de la expiación. Usted puede leer lo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 12, cuando comienza a enseñarse sobre este tema. Y por ello entonces el pueblo de Dios estaba en una gran necesidad de que el pecado de ellos fueran cubierto. El concepto viene entonces a enseñarnos esto. Debía de expiarse el pecado de Israel por la sencilla razón de que si no se expiaba, había un día señalado como día de expiación en el cual se cubrían los pecados del pueblo, Israel iba a ser castigado por la justicia divina. Porque usted y yo conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios en verdad ama al pecador, pero detesta, aborrece el pecado. No puede estar presente delante de Dios, ni aún en su pueblo, mucho menos en su iglesia ahora en medio nuestro. Y Dios castiga el pecado. Pero como el pueblo de Israel había sido separado y señalado como su pueblo, y ellos tenían la necesidad de que su pecado ser cubierto, Dios señaló entonces este día de la expiación para cubrir los pecados del pueblo. Esto se hacía a través de una fiesta una vez al año. Era una celebración o era un acontecimiento que se realizaba una vez al año. Pero era algo bien solemne, era algo de mucha importancia para con el pueblo de Israel. El propósito, bueno, como ya lo estuve mencionando, el propósito de este día de expiación es de proveer un amplio sacrificio por todos los pecados del pueblo. Proveer un amplio sacrificio en el cual pudiera cubrir los pecados de toda la nación del pueblo de Israel. Miren lo que dice Levíticos capítulo 16 en el versículo 33. Dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión
También hará expiación por el altar y los sacerdotes, y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Mire cómo está involucrado todo lo que tenía que ver con Israel. Hará primero expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Esto era lo que Dios había mandado y había pedido para con Israel. Y el pueblo tenía que congregarse y tenía que ser un día santo dedicado a Dios en ello. Entonces había una ceremonia. La ceremonia, además, le invito, si usted quiere conocer más acerca de cómo se hacía esta ceremonia en el día de expiación, le invito a que lea en Levíticos capítulo 16. Ahí se enseña de una manera más amplia, de una manera más concreta, y no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo aquí, aunque voy a darle una pequeña, rápidamente, reseña de lo que dice el Levítico capítulo 16. Este era el día, y todavía sigue siendo el día más sagrado e importante para los judíos, el día de la expiación, Yom Kippur, un día más sagrado e importante para los judíos. Todo el pueblo se tenía que reunir. Nadie podía quedarse en sus casas, nadie podía decir yo no tengo ganas de celebrarlo, nadie podía decir yo no tengo ganas de ir a tomar parte de esa ceremonia, porque este era el día señalado donde se cubrían los pecados del pueblo. Debía de hacerse entonces esta ceremonia de expiación o día de expiación, debía de ser una reunión solemne. Este día, normalmente esto es lo que se hacía, era un día en que se ayunaba, el pueblo iba en ayunas y se humillaban delante de Dios. Se humillaban, se rendían, se ponían a los pies delante de Dios. No iban con una actitud altiva, arrogante. No iban con una actitud de que, vale más que él haga lo que tenga que hacer porque vine aquí, vale más que me felicite. No, iban rendidos humildemente delante de Dios porque conocían lo que la ley enseñaba y decía en relación al pecado. El pecado en el pueblo producía muerte, condenación. Y por eso es que este día se iban con esta actitud humillante delante de Dios. Así iba todo el pueblo de Israel. Era una expiación que se hacía una vez al año. Esto es algo interesante. Una vez al año. Esto nos enseña muchas cosas. Para comenzar, es que esta expiación o todo lo que se hacía, que eran sacrificios, el sacrificio del animal, no era algo completo, no era algo perfecto. Por eso es que tenía que hacerse una vez al año. Cuando se llegaba el día de la expiación, el sacerdote se quitaba sus vestiduras y se ponía unas vestiduras que las Escrituras nos dice en el capítulo 16 de Levítico, nos enseña de que eran señaladas como unas vestiduras sagradas. Estas vestiduras eran exclusivamente preparadas para este día de expiación. Por eso es que recibían este nombre. Eran vestiduras sagradas. Nada impuro podía entrar delante de la presencia de Dios. Como esto era el entendimiento y el sacerdote sabía esto, el mismo sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que prepararse para realizar esta ceremonia. Tenía que él purificarse a sí mismo. Antes de llegar a ofrecer este sacrificio y presentar la sangre delante de Dios para que el pueblo fuera cubierto sus pecados, tenía que él mismo entonces hacer un sacrificio, purificarse a sí mismo. Él mismo ofrecía un becerro antes que ofrecerlo por el pueblo. Después de que ya estaba vestido con sus ropas sagradas, después de que ya se purificaba a sí mismo, después de que ya ofrecía este becerro, el sacrificio por él mismo, entonces era el momento de que se ofrecían los sacrificios
el sacrificio que realizaba la ceremonia de expiación en favor del pueblo. Lo que llegaban a hacer es que cogían a dos animales, era un chivo expiatorio que se llevaba. El versículo 8 de Levíticos capítulo 16 nos enseña esto. Se escogía uno de estos dos animales que debían de ser perfectos, debían de ser preparados, señalados, escogidos de antemano y revisados muy bien para este día de la expiación. Uno de ellos, porque eran dos, uno de ellos era lo que vendría a ser el chivo expiatorio, versículo 8 de Levíticos 16. El otro se dejaba a un lado después de que se realizaba el sacrificio de este chivo expiatorio. Al sacrificar el primer animal, el chivo expiatorio, lo que se hacía era que entonces se tomaba la sangre de este animal y entonces el sacerdote entraba al santuario detrás del velo con la sangre de este animal. Al usar la sangre de este animal, venía él y cogía y la esparcía sobre el propiciatorio. Él venía y la regaba sobre el propiciatorio donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba la vara de Aarón. Ahí es donde se echaba la sangre. Y así era que él entonces hacía esta obra de expiación por los pecados del pueblo. Usted puede leer esto en el mismo capítulo 16, versículos 15 al 18, como esta obra que hacía el sacerdote. Cuando ya terminaba esto, cuando ya terminaba el sacerdote de rociar la sangre o de esparcir la sangre sobre el propiciatorio, el sacerdote salía y luego tomaban el otro animal, el otro cabrío que estaba vivo. Y a este no lo sacrificaban, no lo mataban como el primero. Lo que hacía el sacerdote es que venía y ponía sus manos sobre las cabezas de este otro animal. Y mientras hacía esto, él confesaba las rebeliones e iniquidades de todo el pueblo. Y después de que hacía esta confesión, mientras ponía sus manos encima de la cabeza de este animal, después de esto, tenían una persona señalada y que cogía este animal y lo llevaba al desierto. Lo llevaban al desierto y cuando ya llegaban al desierto, lo soltaban y lo dejaban ir. No lo mataban, lo dejaban ir ahí. Y eso era nada más, era un símbolo en el cual indicaba que los pecados del pueblo habían salido del campamento. Y de esta manera entonces se hacía la expiación. Le estoy dando una versión más corta, usted puede leerlo más detenidamente. Le recuerda Levíticos capítulo 16. Y de esta manera el pueblo entonces era cubierto su pecado. Esto es importante, que cubierto su pecado. No es que era quitado, eliminado, borrado completamente, era cubierto. Esto es en relación a la celebración del día de expiación, de Yom Kippur. Esto es lo que miramos en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no vivimos ya en ese tiempo. Nosotros estamos en un nuevo periodo, el periodo de la gracia, lo que comenzó en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la correlación que hay entre en el Antiguo Testamento, en el día de expiación, y el Nuevo Testamento en relación a la obra redentora de Cristo? Pues de eso me quiero ocupar en este momento. Porque no podemos nada más señalar y hablar del día de expiación sin hablar de la obra de Cristo. Porque es allí lo que se realizó en el día de la expiación. Viene siendo un tipo de la obra completa, maravillosa, exacta, precisa, perfecta de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y por eso en que entonces nosotros debemos de entender esta obra maravillosa y estar sumamente agradecidos por el Señor. En relación a Cristo con el día de la expiación, hay mucho simbolismo que encontramos en el Antiguo Testamento en relación al día de expiación que señala, como dije ya, la obra redentora de Cristo.
el sacrificio de Cristo, a diferencia con el sacrificio o lo que se hacía en el día de expiación, el sacrificio de Cristo sí fue perfecto. Fue perfecto. Y lo sigue siendo perfecto, el sacrificio de Cristo. Como mencionaba ya, la expiación, como no era perfecta, tenía que hacerse una vez al año, constantemente hacerlo. Pero en relación a Cristo, Cristo quitó permanentemente los pecados nuestros, los pecados de aquellos que reciben, que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, aquellos que abren su corazón, aquellos cuando les pedimos, a alguien le quiere levantar la mano, quiere aceptar a Cristo como su Salvador y lo acepta en su corazón. Entonces Cristo, a través de ese sacrificio que hizo años atrás en la cruz del Calvario, borra permanentemente, no salen a relucir. Son borrados, no los cubre, los borra completamente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, el versículo 28 dice esto, y este es uno de los hermosos versículos que, a propósito, si usted quiere aprender y conocer más de esta obra maravillosa de Cristo y perfecta, léase Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 y verá la descripción que hace el escritor a los hebreos en relación al sacrificio de Cristo, cómo usted y lo debemos de mirar y cómo la maravillosa gracia de Dios se manifestó en favor nuestro y cómo Él cumplió las escrituras y la diferencia que hay entre la expiación con el sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Repito, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Qué hermosa bendición es saber de que Cristo solo tuvo que hacer este sacrificio una vez. Por eso es que cuando estamos en Semana Santa, nosotros mencionamos y procuro mencionar una y otra vez, no crucificamos a Cristo una vez más en Semana Santa. No lo crucificamos, ni tampoco se entierra a Cristo en Semana Santa una vez al año, ni al tercer día se levanta la tumba. No, esta obra ya la hizo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, una vez para siempre. No hay por qué tener que... Entonces, ¿qué hacemos entonces en Semana Santa? Lo único es que recordamos, lo único es que en esa victoria que Cristo hizo, la recordamos en Semana Santa y proclamamos esa obra perfecta que hizo el Señor. Esto debe llenarlo de mucho regocijo. Y esto nos debe de servir, hermanos, de aliento. Y nos debe servir de una arma espiritual para que cuando el enemigo venga y quiera atacarnos y quiera recordarnos los pecados nuestros que cometimos en el pasado, si ya hemos pedido perdón y le hemos dicho, Señor, perdónanos por esos pecados, Él ya nos los ha borrado. Él ya nos ha limpiado con su sangre preciosa. Han desaparecido y no hay motivo, razones por la cual entonces vivir en esos pecados del pasado, ni estar esclavizados por los pecados del pasado, si es que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y podemos entonces rechazar al diablo y decirle, no tiene lugar. Sí, esto fue en el pasado, eso fui yo lo hice en el pasado, pero desde que llegué a Cristo, ahora soy una nueva criatura. Por eso es que la Escritura nos enseña que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Y ese es el gozo de que trae al venir a los pies de Cristo. Nos hace nuevo, nos lleva somos una nueva criatura. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario que el hombre tiene que nacer de nuevo. No estaba hablando de la forma física, sino de un nacimiento espiritual. Al recibir a Cristo nace de nuevo, es transformado y
comenzamos a un crecimiento, una madurez espiritual que nos llevará el resto de la vida hasta que estemos aquí y Él nos lleve en gloria y podamos gozar con Él por la eternidad. Pero entonces Cristo vino haciendo ese sacrificio perfecto una vez y para siempre. La expiación ofrecía una cobertura, no una eliminación del pecado. Pero Cristo pagó el precio con su muerte y con su sangre. Leamos estos pasajes que encontramos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, el versículo 25 al 26 dice de esta manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el justo y ese es el que se justifica. Y el capítulo 6, versículo 23, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. ¿Cuál es la dádiva de Dios? El regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y usted dirá: bueno, pastor, esto es algo que ya lo conocemos, esto es algo que pudiéramos haber aprendido otra cosa el día de hoy. Hermano, es que esta salvación todavía está presente hoy en día. Tal vez usted dirá: pero yo soy salvo. Bueno, gloria a Dios. Pero entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como salvo, como redimido por esta obra redentora de Cristo? Tenemos la responsabilidad de predicar a otro. Todavía hay mucha gente que necesita saber de esta obra redentora de Cristo, de ese sacrificio perfecto, de que ya no hay razón por la cual seguir esclavizados en los vicios, en los placeres, en el error, pecado. La obra de Cristo puede darnos libertad. Ni siquiera tenemos que pagarle a Él, ni siquiera tenemos que hacer penitencia ni nada de eso. Es gratuito. Lo único que debemos es de creerlo, aceptarlo por fe, abrir nuestro corazón, decirle que Él sea nuestro Salvador, apartarnos del pecado y vivir para Él de ahora en adelante. Pero también, si hay alguien, tal vez, que ha conocido a Cristo, que ha estado en los caminos del Señor y se ha apartado, pues para ellos también. Y si usted que me está viendo le ha pasado esto, se ha apartado de los caminos de Dios, se ha descarriado de la fe, ha estado hundiéndose en el pecado, mire lo que dice la Escritura: que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como el sacrificio de Cristo fue perfecto, ya no hay que hacer más sacrificio para ser perdonados. Como el sacrificio de Cristo fue perfecto, entonces lo que nos acepta es aceptar a Cristo, vivir para Él. Cristo fue nuestra expiación. En el libro de Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 18, dice así: y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su sangre, hablando de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la de la ceniza de la becerra rociados por los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de todas obras muertas para que viváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido por la sangre. Y ahora usted y yo, dice la Escritura que somos parte de un nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena, Jesucristo le dijo cuando levantó la copa, y esta copa representa, esta sangre representa un nuevo pacto que hago con ustedes. ¿Verdad? Esta copa del vino representa la sangre de Cristo, que es un nuevo pacto que hago con ustedes. Usted y yo somos parte de ese nuevo pacto, un pacto perfecto y maravilloso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él, hablando de Jesús, es la propiciación, sacrificio por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, estaba hablando el apóstol, no solo los nuestros, sino también las de todo el mundo. Y esa expresión, las de todo el mundo, incluye a usted, incluye a mí, y todos los del mundo, si es que a todo aquel que quiera recibir a Cristo, y todos aquellos que todavía en el futuro recibirán a Cristo. Un último versículo. Y este versículo me llena a mí, me edifica mucho. Y es de gran gozo para el pecador cuando recibe a Cristo como su Salvador. No importa la maldad del hombre, no importa la condición que estaba. Al venir a Cristo y aceptar a Cristo, mire lo que Dios hace. Mire lo que Dios hace con la sangre de Jesucristo aplicada en nuestro pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Cristo es entonces nuestra expiación. Somos perdonados y limpiados. También entonces nos debemos de animar de hablarles a otros. Yo quiero hacer una oración. Probablemente hay alguien que me está viendo y que ha estado luchando, que ha estado teniendo momentos de dificultad y se ha apartado del Señor. Hoy es la oportunidad que tienes para recibir el perdón de Cristo, la obra perfecta, y ser limpio del pecado. No hay razón para la cual vivir en esclavitud. Pero también si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo, y tal vez has pensado que por lo que has hecho no tienes perdón, no tienes derecho al perdón. Probablemente delante de la humanidad y delante de la justicia no tenemos derecho a ser perdonados, sino a pagar nuestras consecuencias, a pagar nuestros delitos y pecados. Pero delante de Dios, Él sí nos perdona de todos pecados. Abre tu corazón y acepta a Cristo como tu Salvador. Haz esta oración conmigo y así acepta y recibirás a Cristo como tu Salvador. Repita después de mí, yo lo voy a guiar. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Te doy gracias por esa obra perfecta que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias por derramar tu sangre, aun cuando yo no lo merecía. Hoy abro mi corazón, entra en mi vida, perdona todos mis pecados y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. Gracias, Jesús. Amén y amén. Permítame hacer una oración por ti ahora. Dios y Padre, mira a esta persona que ha abierto su corazón a ti. Te pido que de ahora en adelante ayúdalo a vivir dedicado a ti, separado del mundo, separado del pecado que hacía, dedicado a ti. Ayúdalo, Espíritu Santo, en este nuevo andar tuyo. En el nombre de Jesús también oro por aquellos que han estado apartados, que se han descarriado, pero que hoy también han tomado la decisión de vivir internamente dedicado a ti, que no hay mejor cosa que es entregar su vida a ti. Límpialos también a ellos, también ayúdalos y fortalécelos para ser fieles en medio de cualquier tentación y vivir para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, también hoy te damos gracias como iglesia, como el cuerpo tuyo que has limpiado con tu sangre. Te damos gracias por esa obra que no merecíamos,
pero dada a cada uno de nosotros por amor. Somos agradecidos de todo este favor inmerecido, de toda esta obra redentora. Gracias, Señor Jesús, por perdonar nuestros pecados. Ayúdanos a vivir para ti de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que hoy se haya gozado de este tiempo que hemos hablado acerca de la obra redentora de Cristo perfecta y que está es para cada uno de nosotros hoy en día, y cómo lo que sucedió en el Antiguo Testamento acerca del día de expiación nada más era un simbolismo o señalaba, era un tipo de la obra perfecta que iba a venir en lo que hizo el Señor Jesús. Antes de despedirme, quiero recordarles algo. A los caballeros, no olvide, nos queda el mañana y el viernes. Todavía estamos unidos en oración tempranito en la mañana. Nos gozamos de 5:30 a 6:30. Estamos orando. Esto es una invitación para todos los caballeros. Únase a este clamor que estamos levantando, uniéndonos con los demás distritos hispanos y todas las iglesias hispanas de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, en Alaska, en Hawái y en Puerto Rico, orando por el favor de Dios, la gracia de Dios, por nuestra nación, por la pandemia, por las elecciones, por la situación económica. Pues estamos orando por la iglesia, por los ministros, estamos orando por los niños, por los maestros, estamos orando por la necesidad de que el mundo reconozca su pecado y su condición, que estamos interviniendo y estamos pidiendo un mover especial delante de Dios. Y esto también nos lleva a lo que está haciendo nuestro distrito, el Distrito Multicultural de la Florida, que cada viernes a las 10 de la noche se está orando por un avivamiento. No se lo pierda. ¿Cómo usted puede ser parte? Bueno, si no, primero únase la transmisión por Facebook que hacemos tanto a las 9 de la noche todos los días, y los que quedan de aquí hasta el final de este mes de octubre, todos los días 9 de la noche en este tiempo de oración. Y los viernes también usted puede unirse a la transmisión de nuestro distrito a las 10 de la noche, unidos por un avivamiento. Pero una última cosa más. Y es que quiero hacer, y como yo le he estado diciendo, Dios ha estado moviendo a diferentes ministerios, organizaciones, denominaciones a levantar un clamor, a orar, a buscar el rostro de Dios, no solo aquí en nuestra nación, sino a través del mundo entero. Nadie puede decir que nadie le invitó a orar. La única forma es que si cerró los ojos, si se tapó su oído y no quiso escuchar al llamado de nuestra iglesia, de nuestra denominación y de las otras denominaciones, de los otros grupos, lo que se ha estado proclamando. Únase, no se quede afuera. Seamos intencionales en nuestra búsqueda de Dios. Busquemos su rostro. Este es el tiempo, que después no quede usted y diga, ay, si tan solo yo hubiera buscado, si hubiera hecho parte. Sea parte de ello. Bueno, iglesia, que la gracia de Dios nuestro Señor sea con usted. Gracias por compartir este estudio conmigo, y espero que usted la haya disfrutado y usted pueda seguir aprendiendo más leyendo cómo fue el día de expiación en el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 16, y cómo es la obra perfecta de Cristo y cómo lo relata los evangelios, como podemos ver muy bien, pero también el libro de Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Tremenda explicación y tremendo tiempo para gozarnos y sumergirnos más en la palabra. Que la gracia de Dios sea con usted. Nos veremos en la próxima ocasión. No recuerde, si no se ha registrado ya, venga, regístrese. Hay oportunidad para estar aquí en el santuario. También tenemos para estar allí en el salón de las damas si es necesario. Y usted, si usted le corresponde ahí, no se sienta menos, usted va a estar conmigo. Yo voy a estar ahí. Vamos a alabar junto al Señor. Vamos a tener tiempo juntos y nos vamos a gozar y vamos a sentir la misma presencia, el mismo gozo delante de Dios. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.
invitamos a que sintonices la programación De todo. De todo. De todo. De todo. De Todo Un Poco. Es el programa del Centro Cristiano Hispano. Cada semana, miércoles y jueves a las 4 de la tarde, a través de Génesis Radio 680 y 92.9 FM. De todo. De todo. De todo. De todo. De Todo Un Poco. No te lo pierdas.